Si tuvieses tan solo unos minutos para hablar en televisión o en un podcast para dirigirte a miles de personas, ¿qué dirías? ¿Qué producto venderías o cómo buscarías transmitir el mensaje que deseas de manera efectiva? ¿Qué causa defenderías? ¿Cómo buscarías posicionar a tu empresa, a tu organización o a tu propia marca personal? Hablar en público y especialmente en una entrevista de televisión o podcast puede ser una experiencia aterradora para muchos CEOs, founders, líderes y profesionales de altos cargos ejecutivos. Pero las entrevistas son una oportunidad única para dar a conocer tu marca, compartir tu mensaje y posicionarte como un experto en tu campo. Sin embargo, si no estás preparado, puedes cometer errores que dañen tu reputación y pongan en riesgo tu éxito o el de tu organización. Durante 20 años me desempeñé en la industria de los medios como actor profesional y productor. Durante ese tiempo tuve la oportunidad de ser entrevistado y también de producir entrevistas y entrevistar a personalidades de distintas industrias, de distintos formatos como TV, video y video podcast. De aquellos años de experiencia, quiero transmitirte en este episodio cuáles son los aspectos claves que debes tener en cuenta para preparar una entrevista en medios de manera exitosa. De modo que si estás preparándote para tu próxima entrevista, este episodio te será de mucha ayuda. Bienvenido a Efecto Sinergia. Bienvenido a este episodio número 17 de Efecto Sinergia. Mi nombre es Facu Rubiño. Como comenté al inicio, durante 20 años desarrollé una carrera profesional como actor y productor, pero en paralelo me desempeñé también como director en áreas dentro de la industria del marketing, la comunicación. Fui también profesor de la carrera de comunicación de la Universidad Argentina de la Empresa en UADE, Buenos Aires, Argentina, y ya desde hace algunos años comencé a ayudar a través de mis sesiones de consultoría, charlas, workshops, a empresarios, directivos, profesionales y equipos de trabajo de alto rendimiento a mejorar sus habilidades de comunicación, desenvolverse en público y a expresarse de manera efectiva tanto en entornos presenciales como digitales para impulsar su desarrollo profesional y el de sus negocios u organizaciones. En el episodio de hoy vamos a ver cómo prepararse para hablar en una entrevista de televisión o podcast. En esta oportunidad que quiero hablarte de la preparación previa a tu entrevista, no me voy a centrar en aspectos de entrenamiento vocal o de disponibilidad física, sino en lo que debes tener en cuenta para estructurar tu mensaje, es decir, en el cómo vas a transmitir lo que te hayas propuesto comunicar. Y esto, aunque parece básico, es en realidad una habilidad que no se trabaja lo suficiente, ya sea porque la misma dificultad que esto conlleva inhibe a veces el proceso de la práctica por quienes son más introvertidos, o bien porque es desestimado por muchos líderes directivos, founders o profesionales de altos cargos que dan por sentado que saben de lo que hablan y que, claro, listo, ya está, se encuentran tan seguros y confiados de sí mismos que dejan librado al azar, a la inspiración o a sus particulares talentos la preparación para la entrevista. Lo cual a veces puede resultar muy bien, pero otras, sobre todo cuando suceden imprevistos, puede salir muy mal, generando incluso crisis a niveles organizacionales, empresariales o incluso a niveles diplomáticos cuando se trata de políticos o de directivos de organizaciones o instituciones. Hasta el más talentoso se prepara, justamente porque sabe que cada presencia en público, sea en una entrevista, en una charla o en un discurso, no depende solo de sí mismo, sino de todos los factores que están jugando a la vez y que van a condicionar el mensaje, como por ejemplo el espacio, la audiencia, el contexto y sus propias emociones. Por todo esto es que preparar una entrevista en medios es clave. Mientras más preparado estés, más seguro, confiado y libre te sentirás. Vayamos entonces al primer punto que considero crucial, que es la importancia del análisis de la audiencia para desarrollar una estrategia en la cual tu mensaje, tu tono, tu estilo se adapte a ese público que va a recibir tu mensaje. Es habitual que cuando comenzamos a pensar en una presentación en público, sea en una entrevista de TV o en podcast, nos concentremos primero en nosotros mismos, en la imagen que queremos proyectar, en el mensaje que deseamos transmitir, en lo que deseamos obtener de esa presentación. No está mal, es algo a considerar, pero es en el orden en el cual muchos de estos CEOs, directivos, founders y profesionales de altos cargos se equivocan. Pues a nadie le interesa lo que tengas que decir sobre tu producto, sobre tu empresa u organización si no lo incluyes. La audiencia piensa
y siente que tú y tu mensaje serán importantes en tanto hablen de sus preocupaciones, de sus dolores, de sus aspiraciones, sueños y metas. Es simple. Imagínate a alguien en una conversación que apenas se presenta, comienza a hablarte de quién es, de sus logros, de lo que hizo, de lo que espera conseguir, de los temas que le interesan, sin detenerse jamás a ver si lo que está diciendo te interesa a ti. ¿Dónde quedas tú a los 15 minutos de escuchar a esa persona? Posiblemente con tu cabeza muy lejos de allí y con una sensación de fastidio y agotamiento insoportables. Los mejores líderes, cuando hablan de sí mismos, nunca es para que el mensaje acabe en ellos, sino porque a través de sí mismos, a través de su historia, están reflejando, espejando las preocupaciones, sueños, dolores y anhelos de su audiencia. Pero para eso primero deben conocer a esa audiencia. Entonces, es clave aquí invertir la ecuación para pensar desde la platea hacia el escenario y no al revés. En vez de colocarme como el ser divino desde el cual se proyectará el mensaje, debo invertir la operación y tener en claro que no se trata de mí, sino de mi audiencia. Debo centrar mi foco de atención en ese público detrás de la cámara, detrás de los auriculares, como en este caso si están escuchando un podcast, o el que leerá en el caso de aquellos profesionales que utilicen también como herramienta la escritura para comunicarse, por ejemplo, a través de un artículo de LinkedIn. Por eso es muy importante asegurarme de dedicar algún tiempo antes de empezar, ya sea una reunión, una presentación, una entrevista, a pensar en el público que va a ser el destinatario de mi mensaje. Pues de eso va a depender que yo cumpla exitosamente la función de mi mensaje, sea que este mensaje tiene la función de persuadir, de inspirar, de alertar, seducir, de enseñar. Si no conozco a mi audiencia, ¿cómo voy a saber el tono, las palabras, las preocupaciones que no los dejan dormir por la noche, los sueños con los cuales se despiertan? Entonces, es imprescindible el estudio previo. Esto era algo de lo cual me ocupaba mucho cuando me desempeñaba tanto como actor como cuando me comunicaba con la prensa, cuando ocupaba el rol de director de comunicaciones de alguna de las producciones que llevamos a cabo con una compañía que había fundado. Y me tomaba muy en serio conocer el estilo de los periodistas que entrevistaban. Analizaba qué temas cubrían o qué temas les interesaban más, qué tono utilizaban en sus entrevistas. Escuchaba podcasts o miraba entrevistas en YouTube de otras personas a las que ya hubiesen entrevistado. ¿Cuál era el tono del programa? ¿Qué línea editorial manejaba ese diario? ¿Cuál era su audiencia? ¿Qué esperaba su audiencia? Y durante la entrevista procuraba alinear mi mensaje con el interés de su audiencia, buscando dejarles incluso algunas frases que les pudiesen servir para titular la entrevista. Pero ¿cómo puedes tú llevar a la práctica la investigación de audiencias para prepararte para una entrevista? Bien, para esto yo he diagramado un marco de trabajo que he llamado las 5A, que me resulta de ayuda para guiar el proceso de trabajo de entrenamiento que realizo con líderes, CEOs, directivos y profesionales. Estas 5A le corresponden a lo siguiente: análisis de audiencia, análisis de contexto, análisis de expectativas, análisis de mensaje y análisis de resultados. Para el análisis de audiencia hay algunas preguntas que puedes hacerte sobre tu público para comenzar a prepararte. Debes preguntarte, por ejemplo, ¿qué esperan de ti? ¿Te conocen o es la primera vez que oyen de ti o de tu organización o de tu empresa? ¿Cuál es el tema central que los convoca del otro lado para escucharte o verte? ¿Cuál es su nivel actual de conocimiento sobre el tema que expondrás? Es decir, ¿pertenecen a tu sector y puedes utilizar más jerga técnica o no están familiarizados con los conceptos o temas que abordarás y deberás por eso simplificar algunas de esas ideas o valerte de metáforas, ejemplos, historias para que tu mensaje sea más comprensible y logres interpelarlos? ¿Cuál es la actitud de tu audiencia? ¿Están deseando escuchar lo que tienes para decirles o no tienen más remedio que escucharte? ¿Estás dando una noticia que podría ser acogida con cierta resistencia? ¿O por el contrario, existe una predisposición de ánimo que puedes aprovechar para enfatizar el mensaje y lograr que sea más inspirador, persuasivo y emocionante? Realizar una investigación previa te va a ayudar a preparar el mensaje, el tono y el estilo de manera tal que se enfoque a esa audiencia a la cual te diriges y te va a permitir estructurarlo de manera efectiva, como vamos a ver más adelante. Ahora, una vez que hemos realizado ese análisis de audiencia, me gustaría que pasemos al segundo paso,
el análisis de contexto. Es muy importante pensar en el contexto en el cual nos van a entrevistar y nos estamos expresando. Y cuando me refiero a contexto lo divido en dos: contexto de entorno, contexto de recepción. Y bueno, ¿cuál es la diferencia? Para que comprendas a lo que llamo el contexto de entorno, quiero que te imagines a dos personas que intentan mantener una conversación ubicadas en veredas opuestas o aceras opuestas, como se les dice en algunos países. Aceras, veredas opuestas de una avenida en hora pico. Y entre medio de esas dos personas que intentan comunicarse, se genera una distancia que los separa, la avenida. Por esta avenida pasan autos, camiones, quizás alguna ambulancia con el ulular de su sirena. Por cada vereda o acera pasan transeúntes manteniendo conversaciones que van a transcurrir en paralelo a la conversación de esas personas que intentan comunicarse a pesar del ruido, del movimiento y del bullicio. Probablemente esas personas tengan que elevar su voz, probablemente haya lagunas en las cuales no logran escucharse debido al ruido, probablemente haya malentendidos y también estas personas se distraigan de lo que desean transmitir por las reiteradas interrupciones. También, quizás, esos malentendidos generen que el mensaje no sea transmitido de manera efectiva y muy seguramente la falta de efectividad en la comunicación va a generar frustración, desacuerdos y desencuentros. El mensaje no va a lograr transmitirse de manera adecuada porque el contexto de enunciación no favorece a una comunicación efectiva. Así diremos entonces que el contexto de entorno es el conjunto de elementos que rodea cualquier mensaje, acontecimiento o fenómeno concreto y puede referirse a un entorno físico, simbólico, virtual y que van a condicionar la interpretación de ese mensaje. Por ejemplo, ahora a nuestro campo concreto, si te realizan una videoentrevista y la iluminación es mala, tu conexión es inestable y hay ruido en la habitación en la cual te encuentras que proviene de afuera e incluso cómo es percibido el fondo, lo que yo llamo el set, va a influir en cómo es percibido tu mensaje, independientemente del contenido, de lo que estés diciendo, porque el contexto de entorno va a estar actuando sobre el mensaje. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el contexto de recepción? En cuanto al contexto de recepción, alude al espacio, tiempo, condición y situación en la cual quienes te escuchan van a recibir tu mensaje. Supongamos que tu empresa o la organización para la cual trabajas se encuentra atravesando una crisis, sea por el motivo que fuese. Una crisis de reputación, una crisis por la merma de ventas, da igual, una crisis es una crisis y sabemos lo que eso implica. Y bueno, debes comunicarte con tus colaboradores o con gran parte del equipo para decir los pasos a seguir. Posiblemente en esa situación estresante, tus colaboradores estén preocupados, ansiosos, nerviosos, temerosos. Su escucha va a estar afectada por esa situación particular que están viviendo. De modo que tu mensaje debe poder aprender y atender ese estado de recepción para estructurarse de manera tal que logres ser escuchado, superando o tomando ese estado inicial de contexto de recepción. Y lo mismo aplica si te encuentras siendo entrevistado, por ejemplo, por un periodista que no se haya predispuesto favorablemente hacia ti, que desconfía de lo que dices, que desea tergiversar el mensaje o que simplemente ha tenido un mal día. Debes poder escuchar, percibir y captar ese estado para luego transformarlo y reconducirlo. Entonces, la preparación del contexto de entorno y la atención del contexto de recepción son claves tanto para una entrevista como para el liderazgo de equipo. De modo que, previo a tu entrevista y teniendo en cuenta contexto de entorno y de recepción, algunas preguntas que puedes hacerte son: ¿cuál va a ser el entorno en el cual se va a realizar la entrevista? ¿Se va a tratar de una entrevista televisiva frente a cámara en un estudio o a través de una videollamada? ¿O se trata de una entrevista escrita que va a contar con un registro fotográfico de tu persona? ¿Quién te va a entrevistar? ¿Para qué medio? La audiencia. ¿Va a ver esta entrevista en la pantalla de su ordenador, en la TV? ¿La va a escuchar? ¿La va a leer? ¿En qué momento del día va a consumir la audiencia este contenido? ¿En qué estado emocional te imaginas que está a la hora de recibir el mensaje? Incluso esto aplica aún más allá para instituciones u organizaciones políticas. ¿Cuál es el clima social en el cual estoy enunciando mi mensaje? Sé que son muchas preguntas para hacerse, pero hacer esto va a garantizar que la entrevista no solo sea relevante y valiosa, además del mensaje, también la manera, el tono y el estilo en el cual lo vas a comunicar de acuerdo a esos contextos. Ahora, vamos al siguiente aspecto que debes considerar durante el análisis.
Si hemos llevado adecuadamente los pasos anteriores de análisis de audiencia y análisis de contexto, vamos a estar en condiciones de pasar a la fase de análisis de expectativas. Las expectativas son las ideas que nuestra audiencia se hace respecto a algo que considera que podría ocurrir. Se trata de una suposición subjetiva, enfocada en el futuro y basada en los anhelos, deseos, miedos y no en razones lógicas o pruebas concretas. La fe mueve montañas y la expectativa mueve dinero. El furor por el nuevo iPhone se da incluso antes de que sea presentado en el mercado. El llamado hype, ¿no? La agitación de la expectativa. Es una táctica muy utilizada en el neuromarketing. Pero bueno, no me detendré hoy en este campo. Ya profundicé sobre la importancia de cómo gestionar las expectativas de clientes en el área de ventas en el episodio 2 titulado El método Closer. Pero en el episodio de hoy quiero referirme al análisis de expectativas desde el campo de la comunicación en medios y para el desarrollo de audiencias a través de la retención de la atención. Si durante la fase de investigación de audiencia logré interpretar cuáles son los problemas, preocupaciones y motivaciones de mi audiencia, tengo ahí unos primeros datos muy valiosos que me van a ser de ayuda para dotar de significado mi mensaje y para que éste resuene en mi audiencia atravesándolos más allá de la razón. Pero estas expectativas que la audiencia posee no solo tienen que ver con lo que esperan para sus vidas, sino también de lo que esperan de mí, como entrevistado, como orador, y de lo que pueda aportarles a través de mi mensaje. Para ejemplificar esto, quiero contar una anécdota muy breve. Hace poco fui con un amigo a una función de stand-up. Mi amigo se había ganado una entrada por sorteo y me había llevado sin explicarme demasiado. Y como yo no conocía al stand-upero, bueno, no tenía muchas expectativas. Apenas comenzó el show, la gente aplaudió a rabiar. Hizo un primer comentario y los espectadores celebraron como si hubiese sido el mejor chiste que escucharon en sus vidas. A mí, la verdad, no me resultaba muy cómico, a decir verdad, y esa audiencia, en cambio, ya lo conocía a través de redes, de Instagram, de YouTube, se encontraba predispuesta favorablemente y por ende veían realizar esas expectativas. Veía que ese stand-upero, ese espectáculo, cumplía esas expectativas de las cuales se habían alimentado a través de los otros canales. Y en lo personal, a lo largo del show fui tomado por ese humor social y me dejé llevar. Y al final la pasé bien, puedo decirlo ahora, pero cuando le pregunté a mi amigo qué le había parecido, me dijo, es para verlo en Instagram, no aguanto una hora. Menos mal que no pagamos. En su caso, él tenía expectativas más altas que no fueron satisfechas. Ahora, si traspolamos esto a lo que nos compete, ¿qué sucede si las expectativas sobre mi entrevista son altas? ¿O qué sucede si por el contrario no hay expectativas porque no me conocen, porque no están familiarizados con las soluciones o productos que brinda mi empresa u organización? ¿O qué sucede si mi audiencia se halla predispuesta negativamente incluso? ¿Hay manera de transformarlo? Sí. Y la clave está en la preparación de la entrevista, en la estructura del mensaje, como vamos a ver ahora. Pero antes de eso, debo poder medir la temperatura de mi audiencia y de sus expectativas para saber cómo la voy a abordar. El siguiente punto es el análisis del mensaje y la estructura. Siempre he creído que el peor error que una persona que habla en público o da una entrevista puede cometer es ser aburrido. Luego podemos analizar en mayor profundidad temas como identidad, estilo, impronta, coherencia, elocuencia, persuasión, pero aburrir, y sobre todo en esta época, es una falla que se paga caro y puede hacernos perder grandes oportunidades. ¿Digo con esto que deberías convertirte en un payaso, en un estandapero? Desde luego que no. He trabajado brindando herramientas en habilidades de comunicación con profesionales directivos de mucho prestigio en el campo de la ciencia, de la economía, de la medicina, de las ventas y en los entornos en los que se desenvuelven. Entonces, cuando me refiero a evitar ser aburrido, a evitar ser monocorde, también es importante no solo entender la diversión como regocijo del ánimo, sino también como placer del intelecto, del espíritu, a la diversión como sinónimo de lo diverso y antónimo de lo monótono, de lo igual, de lo que no se diferencia y se mantiene sin variación. ¿No es un placer, acaso, cuando vimos hablar a alguien que es un especialista en su área y nos invita a través de ejemplos, metáforas, analogías, anécdotas, a un viaje del cual salimos transformados? Sea que hable de historia, de filosofía o de su hobby de fines de semana, hay personas que nos cuentan cómo estuvo su día y nos aburrimos apenas comenzamos a escucharlas. Mientras que hay otras que hacen que cualquier situación trivial
sea digna de una escena de Tarantino. ¿Cuál es la diferencia? El storytelling, el arte de narrar. Pero para aprender a narrar, debo practicar. No es una habilidad que se desarrolle de un día para el otro. Y si el marco en el cual debo narrar es una entrevista, debo prepararme. Y para eso son cruciales los pasos anteriores. Entonces, asegúrate, antes de comenzar tu entrevista o presentación, ¿qué es esto que le quita el sueño a mi audiencia objetivo? Si eres capaz de responder esa pregunta, entonces vas a dar el primer paso para desarrollar una entrevista que esté conectada con sus problemas, deseos y anhelos. Las siguientes preguntas que quiero que te hagas antes de pasar a estructurar el mensaje son: 1. ¿Qué quiero que sienta mi público cuando termine la entrevista? 2. ¿Qué quiero que sepa mi público cuando termine la entrevista? 3. ¿Qué quiero que haga mi público cuando termine la entrevista? Y 4 es: ¿qué quiero que recuerden o se lleven cuando termine esta entrevista? Definir el norte, el objetivo, te va a ayudar a trazar el arco narrativo de tu mensaje, del cual voy a hablar ahora. Y así vas a crear una entrevista personalizada, como decía, para ese público y que sea relevante, valiosa y memorable. Ahora bien, ¿cómo estructurar mi mensaje en una entrevista? De eso te voy a hablar ahora de manera muy sintética y luego en un próximo episodio quizás puede que profundice sobre esto. Si no quieres perdértelo, cuando lo subas, suscríbete al podcast y activa las campanas de notificaciones. A la hora de generar una estructura para tu mensaje, debemos saber que el mismo va a estar condicionado por el marco del programa en el cual me entrevisten y por el periodista o persona que me entreviste. Por lo cual, lo primero que te recomendaría es que te pongas de acuerdo antes con el entrevistador, con el productor, con el responsable a cargo, para no sorprenderte durante la entrevista. No siempre se puede, es cierto, sobre todo en el campo de la política, las noticias, cuando los periodistas juegan justamente con el efecto sorpresa. Por eso, aquí es importante que hayas realizado la fase de investigación para estar preparado justamente para estas sorpresas. Pero bueno, siempre que puedas, como decía, en tanto esté dentro de las posibilidades, acuerda estos temas para estar listo y para no intentar llevar hacia un lado tu mensaje mientras el entrevistador intenta ir por otro. Y es que lo cierto es que puede haber diferencias de enfoque en cuanto al tratamiento de la entrevista. Y eso es algo más habitual de lo que crees. Y para eso debes utilizar tácticas de negociación, ya sea con el productor, con el entrevistador, con la persona responsable, para no descartar una entrevista que podría ser de utilidad para tu empresa u organización por no haber llegado a un acuerdo. Si deseas profundizar en tácticas de negociación, te recomiendo escuchar el episodio número 4, en el cual compartí los 4 pasos claves para lograr una negociación exitosa. Y bien, una vez que has acordado los temas y sabes cuál es la estructura o el marco dado por el programa, es importante que tú mismo crees tu propia estructura para mantenerte enfocado y no irte por las ramas o desviarte de los temas principales. En el periodismo clásico existe una regla llamada la regla de las 5 W, por sus siglas en inglés, que son Who, What, When, Where, Why. En castellano sería quién, qué, cuándo, dónde y por qué. Digamos que son los 5 mandamientos de todo profesional del periodismo, y es que son el camino para encontrar los hechos y poder así narrarlos y transmitirlos de manera efectiva a la audiencia. Pero no deseamos nosotros ser unos cronistas, sino que necesitamos ser recordados. Y en este tiempo, como decía, en el cual vivimos, en donde los usuarios se encuentran bombardeados de estímulos que los desconcentran, comprender cómo funciona la economía de la atención para poder capturar y retener la atención de los espectadores cotiza en oro. De modo que debemos apoyarnos en una estructura base que nos permita responder esas preguntas de manera estratégica. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, hay diversos modelos de estructura que podríamos utilizar. Hoy voy a sintetizar para ti desde el punto de vista del storytelling en una versión muy condensada de 3 pasos. Primer paso, el gancho o hook. Debes captar la atención de la audiencia suscitando su interés, ya sea porque aquello que dices conecta con sus problemas, deseos, necesidades, lo cual sería resultante de ese análisis de audiencia previo que hicimos, a través de una frase concreta, o por cómo lo expresas, por tu tono, lenguaje corporal, la imagen que proyectas, el estilo. Supongamos que el entrevistador te dice: bien, para quienes no te conocen, ¿cómo te presentarías? Aquí muchas personas optarían por decir el cargo que ocupan, la posición en la empresa, en la organización, pero los más hábiles saben que realmente aquí comienza el verdadero juego y que si su entrevistador no los ha presentado, lo cual
es algo que recomiendo porque la autoridad dada es más efectiva que la autoridad perseguida. Bueno, pueden utilizar esta primera pregunta para comenzar a contar su viaje, buscando conectar de manera emocional con esos problemas, aspiraciones y anhelos de la audiencia. Podrían entonces comenzar diciendo, por ejemplo, bueno, soy un emprendedor que lo tenía todo, luego lo perdió y ahora finalmente ha logrado ayudar a más de 1 millón de personas en toda Latinoamérica. Supongamos, por poner un ejemplo, de esa manera estoy planteando un problema, segmento una audiencia, genero intriga e inspiración a través de iniciar esta historia del héroe que luego de perderlo todo logra finalmente su propósito. En lo personal soy un amante de Shakespeare, un ejemplo claro de esto para quienes conozcan la obra de este escritor de teatro del 1500. Hay una obra que se llama Otelo y es un gran general del ejército veneciano que llega luego de haber triunfado en batallas de Chipre, pero luego cae en la desgracia llevado por los celos que son inducidos por Yago. La obra es la historia de su caída en la desgracia, desde la cumbre, desde el éxito hasta el pozo. Nuestro plot twist es que comenzamos nuestra historia diciendo que en el pasado cometimos errores, sufrimos infortunios, pero que ahora logramos recuperarnos. La audiencia entonces va a querer saber cómo lo logramos, porque posiblemente se identifiquen con ese dolor y con esa historia. Otra alternativa distinta a la caída en desgracia y posterior recuperación es la historia del ascenso del héroe. Pienso en Maradona, la historia de un pequeño niño de Villa Fiorito que sueña con jugar un mundial y se terminó convirtiendo en uno de los mejores jugadores del mundo. O en la historia de Messi, un niño que tiene problemas de crecimiento, debe dejar su país, irse a vivir a Barcelona para probarse ante un gran club, deja a sus amigos y luego también terminó convirtiéndose en una figura reconocida mundialmente, ¿no? Vemos entonces ahí de la nada al éxito. ¿Cómo lo llevas a una empresa, a una organización? Bueno, no es necesario irte muy lejos. Seguramente no recuerdes en qué año se fundaron muchas empresas como Apple, Amazon, Google, pero sí recuerda la historia que nacieron en un garage, en la casa de los padres, o de ese cofundador que tuvo que vivir durmiendo en un sillón. Las personas conectamos con personas y las historias son el vehículo para vernos reflejados y empatizar con esas personas, con esas marcas, con esas organizaciones. Recuerda, no hablas de ti, sino de tu audiencia. Tu audiencia quiere verse a sí misma, quiere encontrar soluciones para su vida, inspiración, aprendizajes. No le interesan tus productos, tus servicios, sino cómo van a cambiar su vida. Así que deja de hablar de las características y comienza a mostrarles cómo va a impactar en sus vidas lo que tú o tu organización tiene para ofrecer. Ahora, el gancho también puede ser tu imagen, tu confianza, tu manera de moverte, tu seguridad al hablar o tu perspectiva única sobre un determinado punto de vista. En un mundo donde todo se replica cual copia, quienes se distinguen del resto sobresalen. Si no estás preparado para sobresalir, puede que esta no sea tu estrategia, pero si estás listo para diferenciarte del 99%, confía en lo que te hace diferente. Trabaja en tu confianza y no solo en tu historia, sino también en cómo la cuentas más allá de las palabras, animándote incluso a generar polémica. Insisto, no tiene que ser tu camino, pero es un camino posible. Y lo vemos todo el tiempo en las noticias a través de personajes que jamás hubiésemos creído que podrían tener la visibilidad que finalmente lograron conseguir. Segundo paso. Después del gancho o hook en el cual planteamos la promesa y generamos expectativa, debemos ahora pasar al cuerpo del mensaje, en donde vamos a poder profundizar en esa historia, buscando cumplir aquello que prometimos e ir satisfaciendo las expectativas de nuestra audiencia objetivo, brindando valor a través de nuestro mensaje. La clave es que nuestra audiencia logre una transformación a través de esta entrevista, de nuestra presentación, de esta exposición, de un discurso, que pase de una situación inicial a una situación B. Puede ser de la preocupación a la esperanza, del desconocimiento al conocimiento, de la inacción a la acción, etcétera, etcétera. Pongo un ejemplo. Supongamos que eres el directivo de una organización que se dedica a generar alianzas con instituciones educativas de Latinoamérica para ofrecerles oportunidades a esos estudiantes de estas organizaciones, de estas instituciones, en empresas dedicadas a la industria del software en países de Europa. Supongamos eso, por ejemplo. Mi mensaje debe lograr que los responsables de esas instituciones confíen en mi propuesta y en cómo va a beneficiar a sus estudiantes y a sus organizaciones
esta alianza. Por lo cual, mi mensaje va a tener la función de inspirar, de dar seguridad, de motivar, de dar respaldos. Deseo que pasen de la desconfianza a la confianza. Y para esto elegiré un determinado tono y una narrativa que refuerce esa función que percibo. Sea porque refuerzo mi comprensión del problema que van a enfrentar en la actualidad esas audiencias, o porque doy ejemplos de casos de éxito que avalan mi trayectoria, porque logro inspirar, motivar, etcétera, a que tomen acción, que es precisamente lo que se trata el tercer paso, que es el llamado a la acción o el call to action. Luego de que hicimos el gancho, luego de que hicimos la estructura del mensaje donde aportamos valor, tenemos que terminar con este llamado a la acción o call to action. Muchos líderes profesionales o directivos que son entrevistados finalizan sus entrevistas simplemente agradeciendo al entrevistador o a través de mensajes ambiguos queriendo decir o promocionar 1000 cosas en el último minuto. Es un error muy habitual. Cuando inicias tu entrevista e incluso durante la etapa de planeación, debes saber ¿cuál va a ser la acción que vas a solicitar de la audiencia a la que le has aportado valor al final de la misma? No puedes marear y decir, bueno, sí, síganos para más en Instagram. ¿Para más? ¿Qué es para más? Ingresen a nuestra web, compren nuestro producto o servicio, díganos qué les pareció la entrevista, todo junto. Debes concentrarte en una acción específica, concreta, fácil de ejecutar y que enganche con el problema o anhelo de tu público objetivo sin que tenga que pensar demasiado en ello y de manera tal que les sea imposible resistirse a ejecutar esa acción, porque está percibiendo el beneficio que le va a representar realizarla. Así entonces sería algo como, y siguiendo el ejemplo de organización de la cual hablé, de la búsqueda de talento en instituciones para la industria de software, sería algo como, si deseas lograr que tu institución educativa sea reconocida a nivel mundial como facilitadora de empleo, ingresa a nuestra web para poder conocer a las mayores empresas del mundo con las cuales estamos trabajando. Digo por poner un ejemplo, no conozco esta industria en particular, pero lo importante es esta claridad en el llamado a la acción. Después, luego sí, tú deberás elegir cuál es el canal y el medio de conversión más efectivo. ¿Sí? Al ingresar a la web habrá un video de ventas, un BCL, si habrá un lead magnet, un WhatsApp o un chat con un ejecutivo de cuentas, etc. Va a depender de tu negocio, organización, dinámica, etc. Pero bueno, eso es otro tema. Ahora, ¿puedes hacer más de un llamado a la acción en una misma entrevista? Sí, claro. Pero no los hagas todo al mismo tiempo. Distribúyelos a través de tu mensaje de manera tal que se relacionen estratégicamente con lo que estás comunicando, teniendo en cuenta, eso sí, que cada llamado a la acción es una posible fuga de la atención. Por lo cual piensa bien en qué momento de tu entrevista lo harás. Bien, ahora ya tienes entonces una metodología de trabajo que puedes emplear para preparar tu próxima entrevista en TV o podcast. Ahora, antes de decirte de qué se trata nuestro próximo episodio, quiero recordarte que si deseas practicar, prepararte, adquirir herramientas en habilidades de comunicación para poder aprovechar tu entrevista en medios, para impulsar tu desarrollo profesional o el de tu organización o negocio, puedes consultar los aranceles de mis sesiones de consultoría online 1 a 1 y agendar una cita en links que te dejo en la descripción del episodio o bueno, comunicarte conmigo a través de LinkedIn que también te dejo en la descripción. En nuestro próximo episodio vamos a ver cómo dar un discurso extempore. Veremos qué es, cómo lo puedes aplicar al hablar en público y cómo prepararte para dar un discurso. Se trata de una herramienta clave si deseas mejorar tu oratoria y que te va a distinguir del resto de profesionales, directivos, líderes y dueños de empresa. Mientras tanto, por aquí quedamos hoy. Ha sido un placer compartir este tiempo con ustedes y saberles del otro lado. Mi nombre es Facu Rubiño, tu anfitrión y quien te desea que hagas una excelente semana. Nos encontramos entonces en un próximo episodio de Efecto Sinergia. ¡Chao!